Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. En esta mañana, siguiendo el lema Enseñanzas Bíblicas bajo una sana doctrina, nos corresponde el título, La sangre de Cristo. La base bíblica para este estudio nos corresponde Romanos capítulo 3, versículo 24-25, donde la palabra del Señor nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. Mis amados hermanos, vamos a poner este tema bajo la dirección y la guía de nuestro Padre Celestial. Bendito y amado Señor, en esta mañana te damos gracias porque tú nos permites compartir un día más de vida junto a mis hermanos, Señor, porque tú te manifiestas de diferentes formas y quieres que tu pueblo camine bajo una sana doctrina, bajo una sana enseñanza. Quieres que tu pueblo, Señor, viva conforme a las enseñanzas bíblicas que tú nos has dejado. Padre, en esta mañana nos depositamos en tu presencia, confiando que tú harás tu perfecta voluntad en nuestras vidas. Y que cada cosa que digamos y hagamos sea exclusivamente para darte la honra y la gloria a ti, Señor. Sé tú sellando los labios de este tu siervo, Señor, para que lo que sea expuesto sea conforme a tu palabra y pueda edificar nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para muchos quizás no han comprendido el verdadero significado de la sangre de Cristo, porque no hemos entendido que fuimos comprados por precio. Y en 1 Corintios nos dice: ustedes fueron comprados por precio. Sin falta glorifiquen a Dios en el cuerpo que son ustedes. En 1 Corintios 6:20. Ser comprados por precio de sangre significa que nuestra vida ya no nos pertenece. Significa que el Dios verdadero es para nosotros un Dios que de hechos salvadores. Dijo el salmista: y a Jehová el Señor soberano pertenece los caminos de salir de la muerte, en el Salmo 68:20. El sacrificio de Jesucristo abrió ese camino. Pero para que ese sacrificio fuera legalmente válido, Cristo tenía que comparecer personalmente ante Dios mismo. Se había prefigurado en el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote estaba en el Santísimo, como lo vemos en Levítico 16, versículo de 2 al 15. Mas sin embargo, escribe Pablo, cuando Cristo vino como sumo sacerdote, Él entró, no con la sangre del macho cabrío ni de torillos, sino con su propia sangre, una vez para siempre en el lugar santo, y obtuvo liberación eterna para nosotros. Porque Cristo entró no en un lugar hecho de manos, el cual es copia de la realidad, sino en el cielo mismo para comparecer ahora delante de Jehová, de Dios mismo a favor de nosotros. Y en Hebreos capítulo 9, versículo 11, 12 y 24 nos dice la palabra del Señor: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, de decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino del cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Mis amados hermanos, esa sangre derramada en la cruz, muchos decimos que el perdón y la vida eterna no cuesta nada, que nos es gratuito. Sí, nos es gratuito, pero el precio que se pagó fue bastante alto. No lo pagamos ni tú ni yo, no lo pagamos. Lo pagó Dios mismo a través de Jesucristo su Hijo. Era un costo demasiado elevado con el que se dio. Por eso es importante entender parte del Antiguo Testamento en donde nos indica
que no se debemos extrañar que bajo la ley se castigara con la muerte cualquier uso indebido que se le daba a la sangre cuando era sacrificada para el Señor. En Levíticos 17:10. Y todos sabemos que esa sustancia se hace poco común y su valía aumenta desde el momento en que Cristo derrama esa sangre por nosotros. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 29 nos dice: cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare? Mis amados hermanos, muchos de nosotros podemos pisotear esa sangre de Cristo a través de nuestros actos, a través de la vida que estamos llevando, a través de no dar un buen testimonio. Y esto concuerda con el propósito elevado que cumple esa sangre preciosa derramada en la cruz. Apropiadamente Él murió de una manera que llevó su derramamiento de su sangre. Y así fue patente que Cristo no solo sacrificó su cuerpo, sino también que derramó su alma. Sacrificó su mismísima vida como un humano perfecto. Como lo vemos en Isaías 53:12, donde la palabra del Señor nos dice: por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Habiendo Él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores, mis hermanos. Cristo no perdió el derecho legal a aquella vida debido a la imperfección, de modo que su sangre derramada tenía un gran valor y podía ser presentada ante Dios para expiar los pecados de toda la humanidad. Cristo mismo no podía llevar su sangre literal al cielo, como nos dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Más bien lo que hizo Cristo es llevar de una manera simbólica ese valor legal del sacrificio de su vida humana perfecta. Pudo presentar formalmente ante Dios mismo aquella vida como un rescate a cambio de una humanidad pecaminosa. El hecho, mis hermanos, de que el Señor haya aceptado ese sacrificio fue patente cuando 33 años después de la muerte de Jesucristo, en el día de Pentecostés, el Espíritu fue derramado sobre 120 discípulos en Jerusalén, como nos habla en Hechos capítulo 2, versículo de 1 al 4. Ahora podíamos comprender que Cristo era el dueño ya de la raza humana, porque fue comprado nuestra vida y nuestro corazón a precio de sangre. La preciosa sangre de Cristo nos permitió ser comprados y adoptados como hijos de Dios, porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, y Cristo nos redimió. En Gálatas 13:13. Y en Gálatas 4, versículo 5, la palabra del Señor nos dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y en Juan 1:12 dice: y todos los que le recibieron a Él, les fue dada la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, nos dice la palabra del Señor: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Es por eso necesario comprender la valía que tiene la sangre de Cristo, dada en expiación por nuestros pecados, porque a través de ella hemos sido comprados a precio de sangre. Y en consecuencia, los grandes beneficios eran
poder rescatar para que la humanidad pueda ser salva, poder rescatar a esta humanidad perdida, a esa humanidad que estaba sumida en el fango llamado pecado, de donde muchos de nosotros fuimos sacados para servirle a nuestro Padre Celestial por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, mis hermanos, esto no significa que a la humanidad se le otorgará una perfección física al instante, pues a menos que se venza esa naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos, nada será posible. Y en Romanos, en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo escribe en el capítulo 7, versículo 18 al 24: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y Pablo dice también: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El único que nos puede librar de ese cuerpo de muerte es la aceptación de Jesucristo en nuestra vida, es la aceptación del Señor mismo como nuestro Salvador a través de su sangre preciosa. Por lo tanto, el sacrificio del rescate es fundamental para el nuevo pacto del cual Jesús es el mediador. Y Pablo escribió: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, un hombre, Cristo Jesús, que se dio a sí mismo como rescate correspondiente por todos. De esto ha de darse testimonio a sus propios tiempos particulares. En 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5-6. Cuando Dios hace un pacto con Israel, lo hace a través de Jesucristo. Y es por eso importante que podamos comprender que la iglesia de Cristo cree y proclama referente a la sangre de Jesús, que por medio de esta sangre derramada en la cruz fue sellado el nuevo pacto. Que esa sangre de Cristo se ofrece a toda la humanidad para la remisión de los pecados en sus vidas. Y a través de ella el hombre es justificado, santificado y por consiguiente incluido en esa iglesia de Dios. El aceptar sinceramente el perfecto medio de redención expresado en Jesús nos hace ser salvos y obtener esa gracia inmerecida que es la vida eterna. Ese establecimiento del pacto, mis amados hermanos, Dios mismo lo hace, considerando que el antiguo pacto realizado con el pueblo de Israel estaba compuesto por una serie de leyes morales y rituales, las que fueron imposibles que el hombre pudiese cumplir completamente y con toda satisfacción en su corazón, como lo vemos en Hechos 15:10, donde la palabra del Señor nos dice en su parte fundamental: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Para el hombre era completamente imposible cumplir el primer pacto, donde estaba con cantidad de leyes espirituales y ceremoniales. Por tal razón, Dios mismo, en su grande amor, extiende su misericordia a todo el mundo a través de su Hijo. Y eso lo podemos ver en Juan capítulo 3, versículo 16, porque nos dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a través de ese nuevo pacto podamos tener esa redención. A través de ese pacto, que es conocido como el nuevo pacto, el cual fue establecido mediante el sacrificio expiatorio de su amado Hijo Jesucristo, el cual antes de morir dijo: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos, en Mateo 26-28. Considerando esto, mis amados hermanos, es importante e imperativo reconocer
que al morir de manera injustificada nuestro fiel Redentor, derramando por un costado su sangre, de una vez confirmó la anulación del antiguo pacto y daba vigencia al nuevo, porque donde hay testamento, es decir, donde hay pacto, necesario es que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte es confirmado de otra manera. No es válido entre tanto que el testador vive. Lo dice la palabra del Señor en Hebreos 9:16. A través de este nuevo pacto llega la liberación del pecado. A través de este nuevo pacto podemos nosotros ser salvos. Y el apóstol Pablo dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, la cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En Romanos 3, capítulo 24, versículos 24 a 25. Habiendo pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Eso establece el nuevo pacto a través de la sangre de Jesús. La redención o el pago de rescate dada por el hombre se constituye depositando la fe, no en las obras, sino en el sacrificio mismo de Jesucristo a través de su sangre. El efecto que la sangre produce en el hombre es reconciliarlo con Dios, es perdonarle de una vez y para siempre todos sus pecados, justificándolo además de tal condena en que vivía. Y eso lo podemos ver en Romanos capítulo 5, versículo 8 al 9, en donde la palabra del Señor nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Qué maravilloso es el amor del Señor, que él mismo nos otorga perdón a través de la muerte de su Hijo, y dándonos la santificación del alma, como nos dice en Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y en Hebreos 10:10 la palabra del Señor nos dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Es decir, la humanidad ya no necesita más sacrificios para acercarse al trono celestial. Y en Hechos 20:28 nos dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. La cual Él ganó por su propia sangre. Es por eso que somos libres del pecado, salvos en Jesús, conociendo entonces que solo a través de ese sacrificio duro y cruel que sufrió nuestro Salvador es que fue posible desmantelar las cadenas del pecado, esas cadenas que han oprimido a la humanidad, esas cadenas que nos han tenido atados y subyugados a todos y cada uno de nosotros. Y es por eso, mis hermanos, que es importante y necesario reconocer que fuimos comprados a precio de sangre. Y en Colosenses 1:19 la palabra del Señor nos dice, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se presentó a la mesa con los 12 y mientras comía dijo, de cierto os digo que uno de nosotros me va a entregar. Y entristecidos de gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, Señor, ¿soy yo? Señor. Entonces respondió y dijo, el que me mete la mano conmigo en el plato, él me va a entregar. Sin embargo, a pesar de esa cruel realidad, Jesucristo no escatimó el último esfuerzo para poder completar
la tarea que su Padre le había dado. Completar aquello que el Señor había experimentado para la salvación del hombre y la liberación de sus pecados. Mis amados hermanos, la sangre de Cristo es muy valiosa, porque a través de ella fuimos redimidos, porque a través de ella fuimos restaurados, y se nos permitió llegar al trono celestial y cruzar ese puente llamado pecado y acercarnos en santidad hacia nuestro Padre. La sangre de Cristo tiene el poder de transformar la vida del hombre y sacarlo de esa inmundicia llamada pecado en la cual muchos hemos vivido sumergidos. Porque la sabiduría y el amor de Dios es valioso. Por eso, cuán maravillosa dádiva de Jehová es el rescate. Aunque se comprende con facilidad, mis amados hermanos, es lo suficientemente profundo para que nosotros nos podamos quebrantar delante de Él, para que nosotros podamos reconocer nuestra vida pecaminosa y postrarnos a sus pies y aceptar que Jesucristo murió en la cruz por cada uno de nosotros, que Él mismo se presentó como ofrenda viva, como lo vimos en Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Porque la justicia de Dios ha sido puesta de manifiesto, y Dios lo mismo lo presentó a Cristo. Y con eso fue establecido el nuevo pacto a precio de sangre. Mis amados hermanos, la salvación y la vida eterna nos es dada, pero también el Señor nos da libre albedrío para tomarla o desecharla. La decisión está en cada uno de nosotros. Es un precio sumamente alto el que Él pagó. Es un precio sumamente alto, mis amados hermanos. Y debemos reconocer que Dios ha sido perfectamente justo en el trato con cada uno de nosotros. Dios ha sido un gobernante lleno de amor, de ese amor ágape hacia su creación. Dios ha permitido que ese rescate nos pueda hoy tener con la dicha de alabarle y bendecirle cada día. Que el Señor bendiga su santa palabra. Paz a vosotros, mis amados hermanos.